Estamos utilizando el libro Conocer la Biblia, Iniciación a la Sagrada Escritura, de Nostra Ediciones, del padre José María Monforte. Este libro, ojalá lo puedan adquirir, está en la casa, ¿no? Ferni se los puede conseguir. Es importante que lo tengan, es nuestro libro de consulta, claro, además de nuestra Biblia, ¿no? Nuestra Biblia de Navarra, de preferencia, la Biblia de Jerusalén. Pero este libro, las diapositivas que van a ver ustedes están inspiradas completamente en este libro. Y el curso, dirección y producción, Ferni, apoyo técnico, Carlos Campos, apoyo gráfico, lo que van a ver ustedes, Monse Telles, a quienes se les dan los agradecimientos. Y bueno, pues este libro comienza con este primer capítulo. Miren cómo se llama: Biblia, Revelación e Historia. Biblia, Revelación, Historia. Vean cómo en el título, las palabras clave dicen mucho, si no es que dicen todo, ¿eh? Con esta sola diapositiva podríamos irnos fácilmente esta sesión. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ustedes lo saben, el libro de los libros se cuece aparte, no es cualquier libro. Merece no solamente toda nuestra atención, todo nuestro respeto, toda nuestra veneración, la Biblia solita. Revelación con mayúscula también es una palabra que dice mucho. Hay una rama de la teología que se llama teología fundamental, que nada más habla de esto, imagínense, de la revelación natural, la revelación por la palabra, que son las ahora llamadas revelaciones particulares. Todo esto, vamos a verlo y a platicarlo. Y luego, historia con mayúscula, porque no solamente es una disciplina académica, no es una ciencia social solamente, no, es el acontecer del hombre como especie, como ser humano, como humanidad. Entonces, bien, como este título ya está englobando lo que nos espera, cuando empecemos a incursionar en nuestro libro de conocer la Biblia, y sobre todo cuando tengamos la dicha, el privilegio de tener nuestra Biblia en nuestras manos y poder abrirla, les repito, con respeto, con devoción, con mucha expectativa por ver qué Dios nos dice, qué Dios quiere revelarnos a nosotros en particular, ¿eh? Porque en general, es lo que vamos a hablar aquí, lo que la Iglesia ha dictaminado desde el principio, ¿no? Desde que se hicieron los libros canónicos, se estableció que nadie puede por su cuenta interpretar, decir, agregar, nadie. Todo es palabra de Dios, y solamente la Iglesia, que es la única facultada y autorizada, es la que puede decir cómo se enseña, qué se enseña y demás. Eso se llama norma normans. Fíjense, la norma de las normas. ¿Cuál es esa? Que la Biblia solamente tenemos que estudiarla, leerla, interpretarla a la luz del magisterio de la Iglesia. Porque si no, cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema, y cada quien interpreta lo que quiera. No, este libro justamente eso nos va a enseñar, el conocer la Biblia, la manera como nos tenemos que apegar poco a poquito, adquirir un método y ahora sí, incursionar como Dios manda, ¿no? En la palabra de Dios. Ese es nuestro libro, por favor. Quienes todavía no lo tengan, comuníquense con Ferni y van a ver que lo vamos a conseguir. Bueno, les decía que hoy, el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre la revelación divina, ¿sí? La revelación. Para hablar de la revelación divina, ya superamos o estamos en camino de superar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en que Dios existe, en que Dios está ahí, Dios está aquí, y Dios todos los días me dice algo. Al amanecer, todos los días al despertar,
al despertar con vida, con salud, con entusiasmo, con optimismo, Dios nos está diciendo algo, vamos a ver qué es. Y para empezar, tenemos que saber que la revelación viene de arriba hacia abajo. Siempre va a ser así, vertical. Y va a ser de Dios para nosotros. Entonces, ¿dónde se revela Dios? En su palabra. ¿Sí? En su palabra. ¿Y dónde está su palabra? En la Biblia, así como se intitula esta Oye, José diapositiva. Luis, un favor, Sí, pon la presentación, pon en la pantalla de modo presentación, porque algunos están en su celular y no van a ver bien. claro, Ferni, claro. Exactamente, perfecto, gracias. Perdón por este descuido y agradezco a Ferni la observación porque ciertamente quien está en el celular eh, cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, ya está aquí, la presentación en pantalla completa y, y estaba yo diciendo que la Biblia es la revelación que Dios hace al hombre, de él mismo, de sus planes, de sus proyectos, de lo que quiere y espera de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber y recordar, que la Biblia es el libro que contiene la palabra de Dios expresada en palabras humanas. Dios así quiso, ¿sí? En palabras humanas. ¿En qué palabras? En palabras en hebreo, en arameo y en griego. Para empezar, ¿qué sabemos de la Biblia? Que es la obra más editada, más vendida, más leída y más estudiada por algo, fíjense. Una vez que se inventó la imprenta, una vez que se inventó la imprenta en el siglo XV, ¿qué creen que Gutenberg quiso editar en primerísimo lugar? La palabra de Dios. ¿No? Así que las Biblias, las primeras Biblias que se editaron en la primera imprenta o en las primeras imprentas, ahí, Maguncia, se llaman incunables. Incunables. ¿Por qué? Por haber sido las primeras que se editan en la primera o en las primeras imprentas. Por algo es, ¿no? Por algo es. Y qué bueno que Gutenberg tuvo esa atingencia, ese tino, ¿eh? Porque también cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Biblia, del griego biblos que significa libros. Como ustedes ya saben y como vimos la clase pasada, en realidad la Biblia son varios libros en uno solo, en uno solo. La Biblia ha sido base de la vida espiritual, ¿no? Ha sido la base de la predicación y enseñanza de la doctrina desde los comienzos del cristianismo. Los primeros cristianos, los primeros cristianos se reunían para la predicación, para la fracción del pan, para la oración y para la ayuda mutua. Entonces, ahí, en esos actos de los primeros cristianos, están regidos por las enseñanzas del Señor. Esa es la doctrina. ¿Sí? ¿Y dónde está la doctrina? Vamos a ver que la vamos a encontrar primeramente en la tradición. Vamos a seguir. Como vimos la semana pasada, la, la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Y vean lo que está en medio. Este en medio es una imagen en piedra. Es una epigrafía, una del Cordero Pascual y una cruz atrás de él. Eso se llama crismón, crismón. Y el crismón, esa palabra crismón, tiene su correlación en la Biblia, en la palabra de Dios. Significa Cristo ayer, hoy y siempre, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre. Eso significa el crismón. Entonces, van a ver ustedes en iglesias antiguas ese crismón hermosísimo, hermosísimo, en piedra, tallado en piedra. Ahora ya en las nuevas construcciones ya no lo hacen tanto porque es sumamente costoso, tiene que ser hecho por manos expertas
y con todos los detalles, sobre todo las letras que están alrededor. En aquellos tiempos en que los reinos, el gobierno eclesiástico y las monarquías trabajaban a la par, esto no era una dificultad. Lo que es de Dios a Dios y lo que es de César al César. Y a Dios lo mejor, siempre lo mejor. Bueno, pues eso significa esto, esa imagen, ¿ya vieron? Cristo en el centro de la Biblia. Antes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se va a prefigurar, se va a profetizar, se va a hablar de él. Llega la plenitud de los tiempos, llega el Señor, y después comienza el Nuevo Testamento, con todo lo que Jesús nos vino a enseñar, a decir, a recomendar, ¿no? Muy bien, entonces estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos la vez pasada. El Antiguo Testamento, ¿se acuerdan del teléfono de la Biblia? Tiene 46 libros, son aceptados, ¿no? 46 libros canónicamente. Y el Antiguo Testamento siempre, recuerden, van a narrar todos los acontecimientos que le pasó al pueblo elegido, al pueblo de Dios, al pueblo a quien Dios quiso revelar su voluntad y su palabra, que fue el pueblo judío. Está bien. El Nuevo Testamento ya se abre el abanico de posibilidades y ahora el pueblo elegido, fíjense, además de los judíos no dejan de ser el pueblo elegido, siguen siendo, y ellos lo saben, y nosotros también. Por eso les llamamos nuestros hermanos mayores en la fe. Pero ahora el abanico se abre. Ahora la salvación, ahora la promesa y la alianza, además de los judíos, es también para todos los hombres de buena voluntad de todo el mundo. Vean eso, esa belleza, de todo el mundo. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Y ahora estamos en el nuevo pueblo elegido, en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Muy bien. Dice grabado no sobre piedra porque eh, en el Éxodo vamos a ver que Dios graba en piedra la primera ley, los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, los libros, que van a ser libros canónicos, se van a basar primero en las escrituras judías que ya existían, la Torá, los libros históricos, los libros proféticos, los libros de los sabios, más la nueva revelación de Dios a quien Él quiere, que son los apóstoles. Y de los apóstoles, San Mateo, que va a escribir el Evangelio, San Juan, que va a escribir otro Evangelio, San Lucas, que va a ser alumno de los apóstoles, San Marcos, que también va a ser alumno de los apóstoles, San Pablo, con el Corpus Paulino, con sus 13 cartas, y las cartas católicas, ¿no? Además del Corpus Juánico, lo que va a escribir San Juan. Ese es el Nuevo Testamento, y ya no va a estar escrito en piedra, va a estar escrito en cartas. Y esas cartas están hechas para llegar a los corazones, en principio de los primeros cristianos, en principio de ellos. Y después de todos los que acojamos el mensaje del Señor y lo acojamos a Él, no nada más como evangelio, como mensaje, no, sino como persona que llega a darnos respuestas a nuestra existencia personal y del mundo entero. Vean qué hermoso. Bueno, la Sagrada Escritura, vean esto es muy importante. Vivió durante mucho tiempo en la tradición oral y solo después las leyes, las palabras de los profetas, las sentencias de los sabios, los cantos y poemas de los salmistas, así como los recuerdos históricos de los que escribieron las crónicas, se fijaron por escrito. Estamos en el Antiguo Testamento, si se fijan. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos viendo cómo empezó la Biblia. Empezó por tradición oral. ¿Qué es eso? Que de padres a hijos se iban transmitiendo el deseo de Dios de fundar un pueblo, de escoger un pueblo y hacerlo suyo. Tú eres mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Pero sí y solo eh, cumples. Cumples con cosas que yo te voy a encargar, ¿no? Entonces vean, ahí hay una elección. Dios escoge al pueblo. Ese pueblo
ese pueblo acepta esa elección y acepta lo que Dios le dice. Para que esta elección se dé, necesitamos hacer una alianza, como hacían los antiguos reyes. ¿Para qué hacían las alianzas? Para fortalecerse, para ayudarse mutuamente. En este caso, la alianza es un poco desigual. Nosotros, ¿qué le vamos a ayudar a Dios? Dios sí que nos ayuda, nos va a ayudar y nos sigue ayudando. Pero esa alianza solamente se puede preservar si se cumple la ley. Entonces vean, ahí está, la elección del pueblo y la promesa, la alianza y la ley. Eso que le estoy diciendo ahora se transmitió de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, y eso se llama la tradición oral. Conforme van pasando acontecimientos, era muy importante mantener la memoria. Perdón, disculpen, por favor. Disculpen. Era muy importante mantener la memoria histórica. Muy importante. Y por eso, ya desde Moisés se comienza a escribir. Se comienza a escribir y a Moisés se le van a atribuir los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que ahí está la tradición oral y la necesidad de ponerla por escrito. Se debe ponerla por escrito para que no se olvide y se recuerde puntualmente lo que Dios le dijo desde nuestros primeros padres y cómo se fue dando esto. Muy bien, entonces, eso es lo que dice Sabia Cuestión. Vamos a ver esta revelación de vida. Desde luego que para el hombre de ayer, de hoy y de siempre, el tema de Dios siempre va a ser un tema que lo va a rebasar. Lo va a rebasar en todo y por todo, comenzando por la comprensión. Acuérdense de esa anécdota de San Agustín y el niñito que estaba llevando con su conchita agüita del mar a un hoyito. ¿Sí? Cuando Agustín le dice, oye, ¿qué haces? Ya vi que desde hace un rato yo estoy aquí haciendo unas meditaciones, caminando, y veo que estás hecha la agüita del mar en tu hoyito. La anécdota dice que el niño le dijo, mira, es más fácil que yo meta todo el agua del mar en este hoyito a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad entra en el tema de Dios. Y todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, siempre nos va a rebasar. Siempre, 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 siempre nos va a rebasar. Por eso la revelación va a ser una ayuda de Dios para poderlo entender, para poder saber que no estamos solos, que hay alguien que nos ama, que nos acompaña y que además nos dice qué es lo que tenemos que hacer para llegar a puerto seguro, para conseguir la salvación. Entonces vean, cómo vivimos en ese misterio y lo vamos a seguir viviendo, siempre va a haber necesidad de acudir a la Sagrada Escritura, siempre para ver qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros a través de su palabra. A través de su palabra. Es la primera fuente de la revelación siempre va a ser la Sagrada Escritura. Siempre, siempre, siempre. Seguimos. Revelación, como ustedes saben, quiere decir quitar un velo, desvelar, quitar el velo, revelar. Entonces, vean cómo Dios empieza a revelarse a sí mismo en la Biblia, en la tradición oral de los judíos, revelando primero que no hay muchos dioses, como creían todos los hombres de la antigüedad, todos, sin excepción. Y después siguieron creyendo, después de que eso también otras culturas. Entonces vean cómo el hombre tiene necesidad de lo alto, de lo trascendente. Busca, alza los ojos al cielo, ¿no? Y busca preguntas a las respuestas existenciales. Dios ya las da, las empieza a dar. Y empieza a quitar el velo, comenzando con la verdad de que no son muchos dioses, como todo el mundo creía, cada cultura, cada civilización, a su modo. No, eso no son. Vean, eso ya
Eso ya es una revelación que nos sigue apelando, por favor. En esos tiempos de posmodernidad nos sigue, nos sigue cuestionando y nos sigue exigiendo una respuesta. ¿Crees en Dios? Ya no crees en los dioses, ¿no crees en Dios o no crees en Dios? Si no crees en Dios, híjoles, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque espera o más camino todavía que caminar y que trajinar. Y ojalá Dios te dé tiempo, ¿no? De que llegues a descubrirlo acá en la tierra mientras vivimos. Ustedes y yo, gracias a Él, estamos en el camino que Él nos ha revelado. Y más todavía, ¿no? Más. Pero vean lo importante de que es la revelación, empezando por un solo Dios. ¿Por qué hay Dios? Porque existe. Entonces vean, Dios manifiesta a los hombres que Él existe y nos manifiesta, eh, nos comienza a dar poco a poquito, probaditas de su propio ser, de su propio ser. Imagínense esas probaditas, como van a ver en el Éxodo antes del capítulo 20, impresionaban al pueblo, ya cuando estaban al pie del Sinaí. Y decían a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Sube tú, por favor, porque aquí está feo. No, 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 está temblando. Esta montaña escabrosa de piedra pelona, caliza. Mira cómo tiembla. Mira cómo temblamos, cómo se estremece. No, 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 y los rayos, no, 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 no. No, ven, ándale. Todo lo que digas, sabemos que viene de Dios, te lo vamos a creer. Vean lo imponente que es, es Dios. Como Él mismo lo reveló en ese pasaje del Éxodo, ¿no? Imagínense, lo recréenlo, por favor, para que lo puedan disfrutar. Es un, la Biblia, la revelación, es un hablar de Dios a los hombres. Dios nos habla, ya les dije, se revela primero que existe, que es un solo Dios, después su voluntad en la ley. Y a partir del Nuevo Testamento, se va a revelar en su Hijo, en su divino Hijo. Al principio sale al encuentro de los hombres por medio de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, de los sabios, de las escrituras, ahí sale el encuentro. Pero después él mismo va a venir a nosotros. Se va a hacer como nosotros, como lo ven nosotros, igual, menos en el pecado. Entonces, vea, eso significa esta frase tan hermosa. Es un hablar de Dios que sale a ese encuentro. ¿Sí? Dios se da a conocer de una manera natural y sobrenatural. De una manera natural es la revelación natural por sus maravillas, por todo lo que vemos que existe en la realidad. Fíjense bien, y que todavía no terminamos de comprender. A ver qué guapo, conoce todas las leyes de la naturaleza. La electrodinámica, la acústica, las ondas sonoras, las ondas luminosas. La energía no la acabamos de comprender. Ya se ha dominado muchísimo y estamos impresionantemente adelantados, pero todavía nos falta, ¿eh? Espérense. Y estamos hablando solo de lo natural, de lo que existe, de lo natural. ¿Y quién creen que hizo esto natural y esas leyes de naturaleza? Bueno, pues así como hay una realidad natural que no podemos obviar, aunque no pensemos en Dios, los científicos eso hacen, se concretan a lo que tienen, causa-efecto, material, lo exploran, lo investigan, lo analizan, lo comprueban, etcétera, y lo trabajan excelentemente bien, pero lo harían mejor si supieran que eso que tienen en sus manos, esa materia que tienen en sus manos, es una materia que Dios puso aquí para que el hombre al mundo lo, lo enseñoree, sea señor de él. Para eso estamos aquí. Esa es ya la realidad sobrenatural. Cuando nosotros, además de lo que vemos, lo evidente, lo que tocamos, lo que percibimos con los sentidos, nosotros sabemos que hay algo más que esto material, algo más que este cuerpo. ¿Sí? Dijera Sor Juana, que estas ruinas que ves, hay algo más. Dios sería nuestro encuentro para revelarnos eso, precisamente.
hay una pregunta, ¿no? Unas preguntas. ¿Por qué Dios se quiso revelar? ¿Por qué Dios no necesitaba que el hombre supiera que hay un solo Dios. Nosotros, al morir, todos al morir, después de en nuestro juicio personal, ahí, y créanme, los César, Alejandro Magno, los griegos, los romanos, los fenicios, créanme, todos aquellos que han muerto, murieron en el Antiguo Testamento, ahora ya saben de la realidad de Dios. Ahora ya saben que no eran tantos dioses, ni eran como ellos los imaginaban, no, un solo Dios, un solo Dios, y que nos va a juzgar a todos, tarde o temprano. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesidad tenía Dios de revelarse? Y a los judíos. Es su voluntad y no se cuestiona. Acabar pronto, porque se revela Dios, así quiso. O mejor, como dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Estamos ya en el Nuevo Testamento, pero vámonos al Antiguo. ¿Por qué creen que Dios hizo esta creación tan hermosa, estas maravillas, estas leyes de la naturaleza, que les digo, que poco a poquito hemos ido conociendo, comprendiendo y dominando? ¿Por qué creen que Dios hizo todo esto? Porque nos ama, nos quiere, somos sus consentidos, somos consentidos y no hay problema con eso. Hubo problema con algunos ángeles que dijeron, oye, nosotros somos espíritus como tú y nos mandas a cuidarlos. No entendemos. Miguel Arcángel dijo, obedecer, ¿quién como Dios? Entonces, sí tenemos que sentirnos muy amados, muy queridos, muy consentidos por Dios, más que los mismos ángeles, sin menospreciar a los ángeles, que tienen su función y tienen la dicha de estar con Dios, de estar con la visión beatífica, de estar con Él todos los días, todos los momentos. Estoy hablando en términos de tiempo, tiempo de nosotros. Allá es tiempo de eternidad, ya no hay tiempo. Pero vean cómo todo esto que les digo es por la Biblia, por favor. Todo esto que les digo se aprende en la Biblia y se aprende en lo que la iglesia también nos explica de la Biblia. No olviden esa norma, ¿no? Que es la que estamos siguiendo hoy. Entonces Dios se revela. ¿Con qué fin? Para darse a conocer. ¿No? Darse a conocer por amor, gratuitamente. Para invitarnos, fíjense, a ustedes y a mí y a todos los hombres de todos los tiempos, a tener una íntima comunión con Él. Una íntima comunión con Él. Una relación con Él. En principio personal y después en comunidad. En comunidad. En la relación comunitaria que la vamos. Por eso es el pueblo judío, por eso el pueblo de Israel, no cada quien, no, todos. Una misma ley, un mismo Dios, un mismo patriarca, un mismo todo. Eso es bien importante que lo vayamos reconociendo y aprendiendo, ¿no? Pero siempre al modo de Dios, como Él indica que deben ser y se deben hacer las cosas. Es una relación de amistad, ¿sí? Una relación de amistad con Dios. ¿Cómo es una relación de amistad? Pues una relación hermosa, hermosa. ¿Qué pasa cuando tenemos nuevos amigos? Pues, sí, a ver, estamos contentos porque vemos que hay más personas como nosotros, que piensan como nosotros, que actúan como nosotros, que, que se alegran de hacer el bien, que se alegran de compartir. ¿Sí? Esa es la amistad. Y esa es la sensación que nos da tener amigos aquí. Pues ahora imagínense tener a Dios como amigo. Son palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Por eso el centurión digo, Señor, yo no soy digno. También nosotros. También nosotros. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. En principio, por haberse revelado. Por haberse revelado. Habernos hecho saber de Él. Y afortunadamente, no como al pueblo judío, ¿eh? Que a veces tuvo que, como padre, irlo guiando y enseñarle por las buenas y a veces por las malas, que por su bien tiene que hacer las cosas, ¿no? Tiene que seguir esas reglas por su bien, por su salvación eterna. La revelación se da por medio de palabras y obras, ya les decía yo hace un rato, ¿no?
que al pueblo judío se le fue revelando. Esa revelación se transmitió entre ellos por tradición oral, pero también entre ellos se contaban las grandes proezas de Dios, sobre todo en el Éxodo, las 10 plagas de Egipto, el ángel exterminador, la Pascua del Señor, el paso del Mar Rojo. Todo eso los judíos no lo olvidan y no lo olvidarán. Es su mayor fiesta, la Pascua, ¿sí? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, pues está en el Antiguo Testamento, palabras y obras. Y todo eso, acuérdense, se transmite en lenguaje humano, el lenguaje humano, el lenguaje de hombres. Y ese lenguaje implica pensamientos, ideas y palabras transmitidas de manera oral, como estamos haciendo ahora, o escritas, como se hizo también, tradición oral, tradición escrita, y eso es el lenguaje humano. Dios se reveló al pueblo judío, entonces está en hebreo la revelación. ¿Qué hay que hacer? Aprender hebreo si uno quiere leer así, textualmente la revelación, pero aguas, por favor. Esto solo tiene que ser un experto, un experto. Y nosotros por ventura, por dicha, pues ya tenemos nuestra Biblia bellamente traducida y por expertos y además autorizados por la iglesia. Entonces, tranquilos, estamos en buenas manos y con un buen texto que nos está explicando todo eso, conocer la Biblia. Entonces, Dios habla en la escritura por medio de hombres y lenguaje humano. Mucha gente dice, oye, ¿por qué dices que la Biblia y Dios, que la Biblia la escribieron hombres? A ver, sí, la escribieron hombres, no cualquier hombre. Es más, los hombres se pierden en la noche de los tiempos. Lo importante es lo que quedó. Esto es lo verdaderamente bello, hermoso. ¿Mm? Sí, fue escrita por hombres porque qué bueno, está escrita en otro lenguaje, en otro idioma, ¿no? Y a ver quién lo entiende. A ver quién lo entiende. Nadie. Qué bueno que Dios se tomó la molestia de escoger un pueblo, hablarle, y este pueblo ir recogiendo todo lo que Dios le transmitió, que es lo que tenemos nosotros. ¿Mm? No es información neutra y distante, ¿no? No es cualquier información, sino que se comunica con los hombres. Y les decía que desde el principio da a conocer lo que quiere y espera de nosotros. Y pide una respuesta. ¿No? Pide una respuesta. Tú cuando sabes que existe Dios, que Dios te ama y que Dios se comunica contigo por la revelación natural y en su palabra, entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto que sé y que sé que Dios me está impeliendo, me está pidiendo que yo dé una respuesta, ¿no? Vea a dónde nos lleva conocer a Dios por su palabra, a dar una respuesta. Bueno, en la Biblia está la historia del pueblo de Israel, pero en realidad el pueblo de Israel nos está representando a ustedes y a mí, ¿eh? Ustedes y a mí. Cuando Moisés empieza a hacer la primera ley, no la empieza a hacer, recibe la primera ley, pero acuérdense que le rompe cuando ve el becerro de oro y ni modo, ahora sí tiene que escribir lo que Dios le va dictando, que es lo mismo, la primera ley. Antes de desayunar algo, ¿no? Sí, eh, esa primera ley que se va a poner por escrito va a estar en consonancia con la idea de la historia. ¿Cuándo empieza la historia? Cuando hay evidencias escritas de lo que le pasó a un pueblo o a una civilización. El primer pueblo que dejó un código para traducir lo que decía, lo que habían escrito, es justamente Mesopotamia, fíjense, allá, Mesopotamia. Curioso, ¿no? Y de Mesopotamia va a salir Abraham, de una ciudad de Ur de Caldea. Les decía que Mesopotamia dejó un código para poder descifrar la escritura cuneiforme. Esa fue la primera escritura que se puede traducir, la escritura cuneiforme.
la escritura cuneiforme. Y por eso se dice que la historia comienza cuando se inventa la escritura. No, el hombre no empieza cuando empieza la escritura, el hombre tiene muchísimos años, miles de años antes de historia, prehistoria. Por eso se llama el hombre prehistórico. ¿Cuándo se llama histórico? Cuando comienza a escribir sobre él, sobre su cosmovisión, sus creencias más profundas y deja testimoniales, escritos. Entonces, ¿quién lo hace y deja el modo de entenderlo? En Mesopotamia. Mesopotamia son varios pueblos: Sumeria, Siria, Caldea, Babilonia, son varios pueblos, entre dos ríos. Entonces, ahí comienza la historia con este pueblo, pero aguas, ellos no son los primeros, ¿eh? Los que estudiamos historia nos damos cuenta que hay otros pueblos más antiguos que los de Mesopotamia, más antiguos. ¿Dónde? En la India. Fíjense bien. En la India están los primeros vestigios de civilización y escrituras en sánscrito. Antiguo que nada más ellos entendieron. Nosotros, ¿qué entendemos de ellos? Por sus figuras de dioses, de deidades, ¿no? Cabezas de animales con cuerpo y cosas de estas, ¿no? Por sus, sobre todo en epigrafías, en esculturas que hay. Entonces, allá están de ver las primeras civilizaciones que dejan escritura. La India, Egipto. Egipto es mucho más antiguo que Mesopotamia, háganlo bien, y que los judíos, por supuesto, más antiguos que ellos, pero sus jeroglíficos solamente ellos lo conocieron. No dejaron manera de... Y pasaron muchos siglos y se fueron desgastando esas columnas y todo eso, nadie sabía. Hasta las guerras napoleónicas, hasta Napoleón, que también invade Egipto, con un sabio llamado Champollion, descubre una piedrota llamada piedra de Rosetta, y en esa piedra están jeroglíficos en idioma copto, en idioma griego también, y entonces ya se puede empezar a traducir, pero hasta el siglo, a finales hasta el siglo XIX, finales del XVIII y principios del XIX. Hasta entonces, y antes, ¿qué pasó? Pues nada, todo el mundo iba a Egipto, veía, pues sí, pero no sabía qué con eso. Entonces, ni modo, con la pena. Son más antiguos que los de Mesopotamia, pero no comienza la historia con ellos. Entonces, la historia comienza en Mesopotamia. Y de ahí conocemos el Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, la epopeya de Gilgamesh, todo eso ya lo sabemos, lo conocemos por la escritura jeroglífica de Mesopotamia, ¿no? Entonces, cuando decimos que el encuentro de Dios con el hombre se realiza por medio de la historia, es gracias a la escritura. Gracias a la escritura. La escritura empieza en Mesopotamia y de Mesopotamia va a salir Abraham, de Ur de Caldea. Y vean cómo comienza la historia. Historia sagrada. Y en esa historia que vamos a ver hechos, acontecimientos y acciones. Se van a narrar muchas cosas, muchas batallas, muchas ciudades, muchos reyes, ¿no? Se van a narrar cosas, ¿no? Por medio de la historia. En Mesopotamia, en sus tablas de escritura cuneiforme. Y fíjense, muchas cosas que ocurrieron allí en Mesopotamia también las vamos a encontrar en la Biblia. Las vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a encontrar paralelos, con la diferencia de que en la Biblia no vamos a encontrar puntualmente en qué posible año, en qué... No. Porque la Biblia no es un libro de historia, no es un libro para historiadores. Es un libro para creyentes. Es un libro para creyentes. Pero los científicos actuales, modernos, claro que han estado incursionando, investigando, experimentando, y han ido encontrando no solo paralelismos, han correlacionado lo que dice la Biblia con otras fuentes extrabíblicas y ciertamente coinciden, vean. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que todo lo que está ahí explicado en palabras,
en narraciones, en relatos, es cierto, ¿no? Fue cierto, todo eso pasó realmente. Bueno, en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios se va revelando poco a poco, poco a poco. Eso se parece un poco al alimento de los niños. A un niño, acuérdense, primero tiene que ser exclusivamente el seno materno, nada más, nada más. Ni siquiera agüita, porque lo puedes soltar más de lo, el seno materno, o fórmula, nada más. A los 2, 3, 4 meses, la agüita, tecito, y empiezan las papillas. Y no de cualquier alimento, son alimentos específicos, los primeros que debe comer un niño, además de la leche materna. Eso se llama ablactación, cuando le agregan un alimento diferente de la leche materna, pero no se lo van a dar como lo comemos nosotros, en papilla. Y después van a empezar otros alimentos, encolados, vean. Y así, ven cómo vamos nosotros, más bien nuestros papás van educando nuestro aparato digestivo para reconocer un alimento diferente de la leche, incorporándolo y aprovechándolo. Bueno, pues así Dios también se va revelando poco a poco. Y hacemos ese paralelismo del alimento. ¿Qué pasa? Que a un niño de meses, de días o de un mes, le dan mole. A ver, ¿qué guapo le da mole a un niño? Dale de probar, para que como su papá, que le... No, por favor, no. Le puede afectar desde sus salivitas, sus glándulas salivales, todo le puede afectar, por favor. Aquí la palabra de Dios no es que nos afecte para mal, no, pero en esta cabeza también hay que ir educando el entendimiento poco a poco. Recuerden que es un mundo politeísta. Noé, bueno, Noé, antes de Noé está Abraham. Abraham, que viene de Mesopotamia, viene de un mundo politeísta con más de 600 dioses. Oigan, Abraham no llegó a creer que Dios era un solo Dios. Dios, para Abraham y los primeros hombres creyentes del pueblo de Israel, Dios era el primero de todos los demás dioses, el primero, el más importante, el más fuerte, el todo, el primero, pero también estaban los demás dioses. ¿Ya? Entonces, eso explica por qué Dios se va revelando poco a poquito, por etapas, despacito, despacito, despacito. Dios va haciéndose presente y educando al hombre en su presencia. Bueno, ¿qué les parece que hacemos unos minutos de, de break, de intermedio, para poder retomar y seguir y terminar esa segunda lección? ¿Sí? 5 minutos, por favor, contando. Gracias. Hola a todos, un favor, les envío al grupo. Es Jauregui, te saludo desde aquí, con mucho gusto. A ver, siguiendo la indicación de Ferni, voy a proyectarles a pantalla completa esto en lo que nos quedamos. Estamos viendo las etapas de la revelación. Entonces, miren, vamos a ver rápidamente personajes y acontecimientos ligados a esos personajes. El primer personaje va a ser, bueno, desde la creación, el primer personaje es Dios. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza el Génesis. Dios Él es el personaje, el protagonista por excelencia, oiganlo bien, Dios con mayúsculas. Pero bueno, y ya después van a comenzar a aparecer personajes, Adán y Eva, ¿no? en el, en el Génesis. Antes del capítulo 12, vamos a encontrar personajes como Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Y
Noé, desde Abraham vamos a conocer un ciclo de personajes que se van a llamar los patriarcas. Los patriarcas, ¿no? A partir entre los patriarcas y los reyes, David va a ser el rey, vean la coronita, hay una etapa intermedia, la de los jueces, ¿no? Pero les decía que, listo, ahí está ya, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el orden aquí? Con nuestro padre Abraham, ¿sí? Nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, ahí comienza la historia del pueblo elegido. Abraham escucha a Dios, obedece y se va de su pueblo, deja todo a donde le dice. Noé, la historia del arca, acuérdense, la historia del arca, la historia de Sodoma y Gomorra, todo esto, ¿no? Después de Abraham, les decía que siguen los patriarcas, siguen los jueces. Antes de los jueces está el Éxodo, ¿no? El Éxodo. El Éxodo en Egipto, la salida de Egipto, y cuando llegan a la tierra prometida, ahí es el tiempo de los jueces. Después del tiempo de los jueces es el tiempo de los reyes, el rey David. La monarquía se llama. El exilio es cuando a la monarquía, el reino del norte, el reino del sur, pues los invaden los asirios, babilonios, se los llevan. Regresan, pero ya no es igual. El reino del norte ya no existe, solamente queda el reino del sur y en ruinas el templo. Esa es la historia del pueblo cuando llegue el año cero, el año de la encarnación. ¿Sí? Entonces, esto así grosso modo, rapidísimo, es un resumen del Antiguo Testamento. A partir de la encarnación empieza el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dios con nosotros. Y vean, el Nuevo Testamento continúa. Por favor, vean esto. Y nosotros somos testigos de la historia. Somos testigos de la historia continúa. Si nosotros tuviéramos que ubicar a la Santísima Trinidad en la historia, a ver, es para efectos didácticos. La Santísima Trinidad está siempre, es eterna. Pero para efectos didácticos, por favor, diríamos que el tiempo de Dios Padre fue desde la creación del mundo, del universo, de todo, del hombre, el pueblo de Israel y todo eso, y que se narra en el Antiguo Testamento. Ese es el tiempo de Dios Padre. ¿Cuál es el tiempo de Dios Hijo? Cuando se encarna y convive con nosotros. Está viviendo con nosotros, comida con nosotros, camina con nosotros. Y están sus huellas allá en Tierra Santa, por favor. Las piedras hablan y gritan, aquí es el cenáculo, aquí es el huerto de los olivos, aquí están las ruinas del templo, que queda del templo, aquí están las puertas, todo lo que hay, la calle del rey David, la vía dolorosa. Bueno, las piedras hablan, la presencia de nuestro Señor, el tiempo de nuestro Señor cuando estuvo con nosotros, esos 33 años entre nosotros. Pero cuando manda el Espíritu, cuando Él se va al cielo y se queda también con nosotros y cumple su promesa de mandar al Espíritu Santo, comienza la iglesia. ¿Sí? Comienza el tiempo del Espíritu Santo, tiempo que ustedes y yo seguimos viviendo, tiempo que nosotros podemos seguir escribiendo la historia de la iglesia en nuestros días. Vean qué hermoso. Ahora nosotros somos los nuevos hombres que tienen que ser profetas, que tienen que ser jueces, que tienen que hacerla. A ver, la función sacerdotal de nosotros no es tan específica como los ordenados, como los consagrados, no. La función ministerial de todo bautizado es hacer sagradas las cosas, es encomendarlas a Dios, es ver a Dios en todo, dedicárselo a Él, ¿no? Eso tenemos que hacer nosotros también. Ahora, aquí y ahora, porque nosotros somos la iglesia, nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Hasta donde Dios nos quiera llevar. Como dice una canción de la chilena Patricia Sosa. Hasta donde Dios nos quiera llevar,
pero no va a ser eterno este transcurrir en el mundo. Va a llegar un tiempo, oigan, está profetizado, ¿eh? Está profetizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Está profetizado, y nuestro Señor también lo dijo, alguna vez se los dijo a los apóstoles y también a los que lo oían. Un día van a ver bajar al Hijo del Hombre en medio de sus ángeles. Entonces, eso es la parucía, la segunda venida, donde va a ser el juicio, donde ya Jesús vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Dios quiera. Pero habrá señales de la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Hay que estar preparados solamente. Una de las señales es que el pueblo judío va a reconocer a Jesús como el Mesías, como el verdadero Mesías que Dios prometió, y que no solamente era el Mesías, era Dios mismo hecho carne, lo que sí dice San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pero a los que lo reconocieron, se les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¡Oh, herederos del cielo! Vean qué hermoso. Entonces, bueno, la parucía está ahí, es un hecho. ¿Cuándo? No sabemos. No se conviertan, pero como ven, no hay prisa. Que la piensen bien, que analicen todo lo que están perdiendo. Y bueno, aquí está lo que les decía. Miren, aquí están los personajes ubicados en categorías, ¿no? Los patriarcas. Y por favor, vean ustedes los años. Es importante que vean. Ay, permítanme, por favor. Voy a regresar. Vean los años. Esto comienza en 1200 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Para poder entender el término plenitud de los tiempos, hay que hacer un análisis minucioso de la historia, fíjense bien, de la historia, no solo del hombre, no, del entorno del hombre, como dice el Papa Francisco, de nuestra casa común, la tierra. Pero oigan, la tierra, pero ni crean que es como pensaban en los medievales, que era el centro del mundo y el centro del universo. No, no. Hay una historia anterior a la tierra, la historia del Sol y del sistema solar, y la historia del universo. Entonces, han pasado miles de millones de años desde eso. ¿Se fijan? Ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, nuestro Señor llegó cuando tenía que llegar, exactamente cuando Dios hizo. Vean cómo se concilian los avances, los descubrimientos científicos, el Big Bang y todo lo que la astrofísica y la exobiología ha descubierto, cómo se concilian con la Sagrada Escritura. No están peleadas, por favor. Hasta hace tiempo había que pintar su raya. A ver, o eres creacionista o eres evolucionista, porque no se puede de las dos. No, hoy la Pontificia Academia de Ciencias autoriza una tercera postura que se llama proyecto inteligente. Y el proyecto inteligente invita a la ciencia, ojo, invita a la ciencia a tratar de descubrir a Dios en todo lo que se ha descubierto del universo. Tan es así que la teoría más aceptada, que es la del Big Bang, ¿quién creen que la creó? Un jesuita. Viene de la iglesia, aunque los demás no crean en Dios y nieguen y renieguen, pues con la pena, ¿no? Están utilizando lo que la iglesia sigue revelando en nombre de Dios. Pero bueno, eso se los digo por los tiempos, véanlos. 1900 años antes de Cristo. A ver, si vemos 1900 años antes de Cristo, siglo, ¿no? 2 milenios antes de Cristo. Y 2 milenios después de Cristo,
Llevamos apenas 4,000 años. 4,000 de, mejor no les digo, lo que llevan las verdaderas civilizaciones antiguas. Entonces, de verdad, estamos donde tenemos que estar, cuando teníamos que estar. Gracias a Dios. Y bueno, ya regresando al pueblo de Israel, en las categorías de personajes que vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, pues vean, están los patriarcas en el Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 50 que termina. Van a ser Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos. Cada hijo va a ser patriarca de su tribu. Esa es la historia de los patriarcas. En el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio habla de la salida de Egipto, del pueblo liberado por Dios, su estancia en el desierto y también cuando llega a la tierra prometida. Todo eso se va a ver en el Pentateuco, en los 5 primeros libros. El Deuteronomio, que es cuando termina el Pentateuco, el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y por aquí muere Moisés y comienza el libro de los jueces. Bueno, Josué, que es el que va a secundar a Moisés, va a continuar, Josué. Y Josué va a formar parte de los jueces. Entonces, ahí está la segunda categoría, hacia 1200 antes de Cristo. Después, la monarquía, los reyes, empezando con el rey Saúl, el rey David, el más grande de todos ellos, y el rey Salomón, el rey sabio, que le llaman. A la muerte de Salomón se divide el pueblo elegido en reino del norte, en reino del sur, pero sigue siendo periodo de la monarquía, ¿no? o de los reyes, hacia 1000 antes de Cristo. Y de ahí nos vamos hasta el siglo VII, VI, que es lo que va a durar la monarquía, y durante ese transcurso de la monarquía, Dios va a mandar personajes especiales, llamados profetas. Dios a los profetas no los manda para reinar, los manda para hablar en su nombre, para advertir, para amonestar, para exhortar y para predecir lo que puede pasar, como el hombre se salga del camino, como el hombre no sea fiel a la alianza, no sea fiel a la ley. Ese es el papel de los profetas, ¿no? Entonces, ahí están los profetas, hacia 600 antes de Cristo, y nos vamos hasta 500, que va a ser los últimos profetas, los exílicos. Bueno, ese es el Antiguo Testamento. Permítanme, ¿hay alguien que habla? Sí, Ale, ya leí tu pregunta, disculpa. Jefté es un juez. Jefté es un juez y va a ser antes de Sansón y antes de Samuel. ¿Estabas preguntando eso? Jefté va a ser un juez. Van a ser varios jueces, va a haber una jueza, Débora, y Jefté va a ser uno de los jueces. Ahí entra, ahí lo ubicamos. Bien, todo eso que vimos es Antiguo Testamento. Llega el año 0, la plenitud de la revelación, la plenitud de los tiempos, y se parte la historia como nunca antes, antes de Cristo y después de Cristo. Les guste o no les guste, así está partida la historia. Y así vive el mundo, así vive el mundo. Incluido el Oriente, que es su año chino, no sé qué, el año del dragón, del tigre, del cerdo y no sé qué. Pues sí, pero para cuestiones comerciales, para cuestiones internacionales, con la pena. Aquí estamos en el 2024. Año del Señor. Porque gracias a Dios estamos aquí todavía. Y al Señor concretamente. Bueno, pues entonces, ese es nuestro tiempo, vean. Ese es nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo también es el tiempo de Cristo.
Repito, los que han tenido la dicha, la fortuna de ir a Tierra Santa, por favor, ahí están las evidencias, las fuentes materiales, arqueológicas, antropológicas, ahí están, ya están. Les digo que solo tenemos que, estando allá, ponernos en silencio, en silencio, hacer un desierto en el corazón, tener la Sagrada Escritura y estamos oyendo al Señor lo que nos está diciendo, lo que dijo en ese lugar exactamente, ¿no? Hermosísimo. Bueno, entonces el tiempo de Cristo, que es ese tiempo específicamente, y el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la iglesia, ¿no? Esto pasó históricamente, ¿no? Hacia el 70 por ahí, Tito y los romanos se hartan de las revueltas judías y destruyen el templo. Expulsan a los judíos de ahí. Y empieza la historia de la iglesia, que podemos y debemos leer en Hechos de los Apóstoles. Ahí está el cristianismo primitivo y la historia de la iglesia que va a continuar hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días. La historia de la iglesia es todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos 2000 años. Y se divide en la historia antigua, que son el cristianismo primitivo, la iglesia en la Edad Media, en donde vamos a encontrar a los padres de la iglesia, la escolástica con los primeros doctores de la iglesia, Santo Tomás, etcétera, de Aquino, y la iglesia contemporánea, del Renacimiento para acá, la iglesia de la modernidad, ¿no? La iglesia, acuérdense, es el nuevo pueblo de Dios. Dios hizo una alianza con los judíos, es cierto, la primera alianza, ¿no? El Antiguo Testamento. Con nuestro Señor se hace una nueva alianza, una nueva y última. Ya no hay más alianzas. Ya el Señor vino, Dios mismo vino a hacer la alianza. En el pasado, Dios lo hizo con los patriarcas, con los profetas, ¿no? Los reyes. En el presente, Dios lo hace por medio de su Hijo con nosotros. Y la alianza la sella, fíjense bien, con la sangre del Señor. Por eso es nueva. Porque abarca la anterior más lo que se acumule, que somos nosotros. Por eso decía que los judíos están invitados en primer lugar, por favor, a este nuevo pueblo de Dios, porque es la continuación de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero ahora ya no nada más por los judíos, ahora por todos los creyentes, ahora por toda la cristiandad, así se llama, ¿eh? La cristiandad significa todo el conjunto de hombres que tendrán idiomas diferentes, tendrán regímenes diferentes, lo que sea, pero profesan la misma fe. Cuando cae el Imperio Romano, los bárbaros del norte llegan a liberar, etcétera, y llegan a posicionarse y a quedarse. Y dicen, miren, ya no hay Roma, ya, por favor, cada quien escoja, delimite sus fronteras y escoja sus reyes, no hay Roma. Y está bien, cada quien, los germanos hablan su idioma, los galos hablan, empieza el francés, las lenguas romances, los catalanes, ¿no? Los gallegos, los portugueses, todos empiezan a hacer sus reinos, todos, con sus lenguas propias, con sus reyes propios, pero la misma religión. Eso los tiene que unificar. Eso se llama cristiandad. Es lo que hoy Europa está renegando su origen, su raíz. ¿Qué fue lo que lo unificó, lo que le dio la unidad nacional a todos? Primero empezaron como reinos. Gracias a la cristiandad, hubo unidad ahí, unidad en muchas cosas, unidad de criterios. Y gracias a la cristiandad se construyó todo lo que hoy Europa tiene como evidencia de su paso por el mundo. Todas esas construcciones romanas, esos puentes, esos castillos que hablan de los reyes, del poder civil. Y esos grandes monasterios hermosos, esas grandes catedrales, hablan del poder eclesiástico. Eran uno como Dios manda. Vea, en la monarquía, Dios eso dijo: Rey, tú estás aquí para regir.
Y esa es porque yo te puse. ¿Y cómo sabe el pueblo que yo te puse? Porque el profeta unge al rey. Y entonces el pueblo tiene obligación de obedecer al rey porque el nombre de Dios está ungido y puesto para servir. Por eso trabajaron en conjunto. Eso se llaman los pilares de la tierra. El rey y la iglesia. Los dos. Y vean cómo entre los dos construyen Europa. Construyen el mundo occidental. Esto viene por la cristiandad que le estoy diciendo. Y bueno, ya que estamos hablando de la cristiandad, la iglesia, vean la tierra papal. Vean cómo era la tierra desde el Renacimiento. San Pablo VI creo que todavía llegó a usarla, me parece. San Juan Pablo II ya no. Pero San Juan Pablo VI sí tiene ahí una que otra fotografía con su tierra papal. A ver, la tierra papal. Vean estas tres coronas. 1, 2 y 3. La de abajo significa la iglesia militante. Nosotros, los que vivimos, los que estamos luchando por nuestra salvación personal y comunitaria. La corona del medio es la iglesia purgante. Son todas las personas que han fallecido y que no son precisamente santos, pero han fallecido y se han sometido al juicio de Dios. Tenemos que rezar por ellos, por ellos, por ellos, por todos ellos. Algunos están todavía en el purgatorio, otros están por salir, pero hay que rezar mucho, mucho por nuestros difuntos. Por nuestros difuntos conocidos, no conocidos, por los que nadie reza, por los que nadie se acuerda. Tenemos que rezar por ellos. Iglesia purgante. Y hasta arriba, la última corona es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante, todos los santos y santas, todos los mártires, todas las personas de buena voluntad, que sin que estén en los altares, pero a los ojos de Dios llevaron una vida de piedad, de fe, una vida santa. Muchos de esos santos, fíjense, muchos de esos santos particulares, ustedes y yo hemos sido testigos. Hemos sido testigos de maestros, de preceptores, de personas que de veras se percibe, fíjense, se percibe el suave olor a Cristo. De verdad, se percibe. San José María, yo creo que era uno de ellos. Por eso entusiasmaba y enamoraba a la gente que lo escuchaba. Por ese suave olor a Cristo en vida. Ustedes y yo hemos conocido gente así, gente que nunca se enoja, porque siempre está viendo el lado bueno, porque sí, no tenemos un solo recuerdo así, criticón, de una persona con esas características. Bueno, vean, por eso en la fiesta de Todos Santos, son esos santos, todas personas que de verdad han mostrado su vida de fe, su vida de piedad aquí en la tierra, y nosotros la hemos podido percibir. La hemos podido percibir. Vean qué hermoso. Bueno, esa es la iglesia triunfante. Ellos ya están en el cielo. Otros están todavía que entre nosotros. Y los disfrutamos su compañía, disfrutamos su homilía, su sermón, su consejo. De veras, sentimos a Dios ahí cada que. Vean qué hermoso. Bueno, ahí está la iglesia militante, que somos nosotros los que vivimos, la iglesia purgante, quienes han fallecido, y la iglesia triunfante. La iglesia se fundamenta en la Sagrada Escritura, ¿no? Se fundamenta en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el primer lugar teológico donde vamos a encontrar a Dios. Oigan, primer lugar teológico. El segundo lugar teológico es la tradición viva de la iglesia, la tradición apostólica. Los padres de la iglesia. Hay que leerlos, por favor. Aunque no están incluidos en los libros canónicos, pero es bien importante saber qué dijeron y qué enseñaron los primeros padres de la iglesia, porque lucharon contra las primeras herejías. Y las herejías, no crean ustedes que son historia. Hoy todavía estamos viviendo con nuevas herejías. Entonces necesitamos ver cómo nuestros padres de la iglesia enfrentaron con el auxilio del Espíritu Santo y dentro de la iglesia esas herejías. Entonces, los lugares teológicos,
la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, los padres, ya les dije, y el magisterio de la iglesia. El magisterio. ¿Qué es el magisterio? Todos los documentos que la iglesia ha emitido, aprobados por los papas, aprobados por los santos padres, y que generalmente surgen en medio de concilios, de sínodos de obispos. Ya el 29 de junio, este 29, vamos a celebrar a San Pedro y San Pablo. Entonces, ya que estamos hablando de que los lugares teológicos son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, bueno, hablemos rapidísimo de San Pedro y por qué es importante que siempre estemos en concordancia con él. Fue el primer papa, fue a quien Jesús, nuestro Señor, le encomendó su iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo, y después de esta iglesia, mira, van a salir la ortodoxa y los protestantes y los maronitas y los coptos. No dijo eso. No, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego San Pablo lo confirma, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia. Bueno, todo eso lo recordamos, lo vamos a recordar con San Pedro y San Pablo. Celebramos que el Señor confió a Pedro la difícil tarea de guiar a la iglesia en la fe y en la unidad. El Señor solo se lo dijo a él, no a los demás, a él. A los demás, vayan, hagan discípulos, enseñen todo lo que les he enseñado, perdonen los pecados, bauticen en el nombre del Padre. Sí, ahí está la obligación de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Pero el sucesor del apóstol Pedro siempre será el Papa, ¿no? Hay que rezar todos los días por el Santo Padre, todos los días, por esta misión que tiene. Muy bien. ¿Cuándo es la plenitud de la revelación? Quedamos que en el Antiguo Testamento Dios nos habla por medio de los patriarcas, de los profetas, ¿no? Por medio de los sabios. A partir del Antiguo Testamento Dios nos habla desde su Hijo, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ahí está la importancia de conocer la Biblia, ver cómo Dios empezó a revelar y se sigue revelando. Y las palabras de vida eterna, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siguen aplicando hoy como ayer. Y más que nunca en estos tiempos de necesidad, de falta de Dios por la modernidad. La plenitud de la revelación se da con nuestro Señor. Se da con nuestro Señor y la tarea la tenemos ustedes y yo, la tiene la iglesia de los primeros años hasta la fecha. Es nuestra responsabilidad que se continúe la obra de la salvación. Que Dios encomendó a su Hijo, Dios se lo encomendó a los apóstoles y ellos a nosotros. Entonces vean, ahí viene la continuidad. No estamos solos. Está Dios con nosotros en su palabra y en su presencia sacramental. No estamos solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos se quedaron, pues, ¿cómo está eso? Pues no, que se va a ir. Y ya se fue. Se angustiaron cuando vieron cómo ascendió a Jesús a los cielos. No, que se iba a quedar. Y el Espíritu Santo les abrió la cabeza. No, sí está. Cada vez que repitamos el memorial del Señor, lo actualizamos, lo revivimos. Ahí está. Vean. Esto que le estoy diciendo, por favor, es obra del Espíritu Santo. Yo estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de estudiar esto y ahora compartiendo con ustedes, para que lo recuerden. Yo sé que ustedes lo saben también, pero es bueno hablarlo, decirlo, recordarlo de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos al Señor en sus evangelios para seguir sus enseñanzas, sus exhortaciones y sobre todo ver a Dios con otros ojos. Los judíos lo veían con temor, con temblor. Jesús dijo, no tengan miedo. Ya no tienen que decirle Yahvé, Adonai, ¿no? Y todos los nombres que terminen con él, que significa Dios. Fuerza de Dios, sabiduría de Dios, gloria de Dios. No, ya no. Díganle Padre,
porque es Padre de ustedes, Padre mío. Señor, muéstranos al Padre. Ay, estando tiempo con ustedes y me dice, muéstranos al Padre. Vean lo hermoso que es vivir con Cristo en su palabra, en sus evangelios. Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte, ayudarnos contra los enemigos del alma, que así se llaman. Prepararnos la morada que nos espera, a ustedes y a mí. Oigan, ¿cuál es? Si me dijeran, por favor, ya va a acabar la clase, dinos en 2 palabras, ¿para qué Dios se revela y qué Dios quiere del hombre, de ayer, de hoy y de siempre? ¿Para qué Dios se revela? Eso se lo aprendí a un padre jesuita que falleció hace unos años apenas, al padre Jorge Loring, español. Él dijo, va a acabar pronto, en 2 palabras, para salvarte. Ya, si lo entiendes bien, si no, allá tú y tú me la cabeza, para salvarte. Dios nos salva ya desde ahora, de nuestra historia, de nuestros errores, de nuestras fallas, de tantas cosas, y nos va preparando el camino para cuando lleguemos a nuestro encuentro con Él, a nuestro feliz encuentro con Él. Óiganlo bien, ¿eh? A nuestro feliz encuentro con Él. Para eso está Dios, y se revela y manda a su Hijo para salvarnos y hacernos resucitar a una vida eterna. Porque con el pecado original, créanme, no perdimos mucho, perdimos casi todo lo que teníamos. Pero con el bautismo, con la presencia de Dios en medio de nosotros, no estamos solos. Y vamos de gane, óiganlo bien, ustedes y yo. Ya para acabar. Nos quedan 5 minutos para terminar. Sí, déjenme, permítanme ver cuántos son. Válgame Dios. Válgame Dios. Voy a pasarlos así como, así, por favor, para que disculpen los que lo estén viendo en el celular, pero eso tiene el control en esos 5 minutos. Entonces, acuérdense, esto es una recapitulación. La palabra de Dios se va a dar en forma verbal y en forma escrita. En forma verbal, como ahorita, estamos hablando de Dios, pero apoyándonos en lo que está escrito y sancionado por la iglesia. Y vamos a estudiar a Dios en la Biblia, en primer lugar, y en el libro que tenemos, conocer la Biblia. La Biblia también tiene su tradición viva, así como hubo una tradición de judíos, así también la Biblia tiene una tradición. Ojo, esa tradición solo es privativa de sacerdotes y de consagrados. Ellos son la tradición viva de la iglesia. Ellos son. Por eso es que hay que hacerles caso, hay que obedecerlos y escucharlos con mucha atención. Ellos son la tradición viva de la iglesia. Sacerdotes y consagrados y consagradas, ¿eh? Muy bien. La Biblia debe ser leída en la iglesia y con la iglesia, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo iglesia, estamos haciendo comunidad de fe, comunidad de estudio, ¿no? En concordancia con lo que la iglesia nos pide y con lo que el magisterio también nos exhorta, ¿no? Bueno, la tradición viva, ya vimos quiénes son los consagrados, ¿verdad? Y el magisterio de la iglesia empieza con el Santo Padre y los obispos. En los sínodos, que en los concilios nos orientan y nos dicen lo que tenemos que saber, proclamar, defender, vivir, ¿no? El magisterio de la iglesia. Esas son las 3 fuentes, óiganlo bien, de revelación, donde encontramos a Dios. Sagrada Escritura, palabra de Dios, en la tradición viva, los padres y consagrados ahí. ¿Por qué la imposición? ¿Por qué creen que esto? Dios está ahí. No lo olvidemos nunca. Esa es la tradición viva. Y el magisterio, que comienza con el Papa y con los obispos, en sus escritos. Ya, no sé, la Biblia está escrita, los libros canónicos están ya completos, no se añade nada, no se agrega nada a la Biblia como Sagrada Escritura, pero el magisterio sí que añade encíclicas, exhortaciones, declaraciones, concilios, y ahí está, estamos oyendo a Dios en la iglesia.
Bueno, la principal causa de una incorrecta comprensión de la Biblia se debe a que no sabemos. Bueno, ustedes y yo estamos aquí para eso, para repasar. Así que vamos subsanando estos problemas, ¿no? ¿Qué nos aconseja el magisterio de la Iglesia? Meditar, estudiar y contemplar las Escrituras, ¿no? Orar con las Escrituras. Por último, escuchar al Santo Padre, a los obispos, palabra de todos los consagrados que tienen entre muchas de sus atribuciones, predicar la palabra. Oigan, la predicación no cualquier hijo de vecino la puede dar. Solo la tienen que dar sacerdotes y consagrados. Nada más. La predicación. Una clase como esta, eso sí, cualquier persona, ¿no? Que se prepare para ello y humildemente haga lo mejor posible. Pero la predicación solamente es privativa de quien la iglesia autoriza, ¿no? Esto no es una predicación. Cuando leemos un pasaje del Evangelio, nunca decimos palabra de Dios. No, no estamos proclamando nada, estamos estudiando, estamos leyendo y analizando, reflexionando en torno a ese pasaje de la Escritura, ¿eh? Eso es lo que aconseja. Y vean lo que está en la segunda de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre se encuentra perfectamente preparado para toda obra buena. Y ahora sí terminamos con esto que el magisterio aconseja, tratar de comprender por el estudio y la oración el mensaje salvífico de la Biblia, en lo personal, en lo comunitario, como ahora estamos haciendo, tomando en cuenta, con todo respeto, el misterio trinitario por el que nos movemos, somos y existimos. Y esto fue nuestra sesión. Les agradezco su atención a todos. Perdón que no haya tiempo para preguntas. A lo mejor en el chat, a veces de repente alguien escribe y con gusto les contesto, pero es que también sí, ahorro cosas y nos quedamos sin verlas, como pasó la clase pasada. Afortunadamente tienen material y ustedes lo pueden ir revisando, lo pueden ir saboreando otra vez. Y dudas que tengan o comentarios, con gusto, por favor, no se los queden, compártanlos, porque a lo mejor los tienen más personas y ayuda, ¿no? Externarlos. Ferni, ¿quieres ser tan amable en nombre del grupo, dar gracias por esta sesión? Claro que sí. Damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de su paz. Y la vida eterna. Amén.